tardes. Bueno, buenos días todavía, ¿verdad? Es un gusto saludarlos. Hola, Dana, creo que se oye eco. No sé si eso me iba. Sí, yo eso le quería decir, Sí, que se ¿verdad? oye eco. Ahora, Sí, señor, se escucha como... Ahora se escucha mejor. mejor. No Fíjese, se sigue escuchando eco. estoy teniendo problemas. Hola, ahora sí se escucha. Ahora Sí, sí. gracias. Ok, chicos. Sí, señor. Pues, es un gusto saludarles. Sí, ¿verdad? Ya con las clases presenciales y virtuales, pues se dificulta un poquito más con la conexión de acá de los aparatos electrónicos. Pues recientemente acabo de terminar la clase con octavo y ahorita voy con ustedes y se distorsiona, pero ya estamos listos aquí con las baterías puestas. Bueno, pues vamos a seguir trabajando. Creo que esta es nuestra última clase con todos los séptimos juntos. El día lunes y martes que se van a incorporar, vamos a trabajar actividades socioemocionales en las cuales pues también se les pide, ¿verdad?, a que ustedes se conecten, ¿verdad? Que se conecten los que quedan en casita, participen en las diferentes actividades. Así que vamos a utilizar un nuevo horario, así que hay que estarlo revisando. Los enlaces van a ser recurrentes en mi materia y yo se los voy a enviar el día lunes para que usted ya lo guarde, porque es un nuevo enlace, ¿verdad? Hoy los enlaces van a ser por grado y por eso necesito que los que todavía no tienen su avatar, que lo pongan, por favor, para que no tengamos problemas a la hora de entrar a las clases. Bueno, pues seguimos con el tema de la responsabilidad. Acá tenemos nuestro tema, que vamos a trabajar lo que es sindicatos y conquistas laborales. Señor, tiene el micrófono apagado. Hola, hola. Eh, Se le escucha, señor. sí, ¿verdad? Creo que voy a estar así con un poquito de... Ahí me avisan si no me escuchan porque estamos teniendo dificultades. Vaya, el indicador de logro es describe y emite juicios valorativos sobre el surgimiento de los sindicatos obreros en Centroamérica y sus conquistas laborales. Aquí tenemos nuestro valor, que es la responsabilidad. ¿Quién me ayuda dando una definición? Una frase o un aporte o ejemplos. ¿Quién se anima? Este, vamos a ver entonces el hijo, Anderson Mateo. ¿Qué nos puede decir de la responsabilidad? Pues que siempre hay que ponerla en práctica, que eso nunca debe de faltar porque en más de una ocasión nos va a servir. Excelente, gracias. Está Fernanda Alvarado.
Hola, señor. Hola, ¿qué nos puede decir de la responsabilidad? Que hay que ser responsables con nuestras tareas, meternos a las clases, porque nos va a llevar al bien. Excelente, gracias. Muy buen aporte de su compañerita. Responsabilidad al entrar a las clases. Excelente, gracias. Vamos a escuchar una tercera opinión. No sé si está Emilio Sebastián de séptimo C. No está Emilio Sebastián. Mariana Denise. Mariana no está tampoco. Nos dejó conectado y se fue. Vamos a ver quién más se encuentra. Christopher, Omar. Sí, señor. ¿Qué nos puede decir de la responsabilidad? La responsabilidad para mí es algo fundamental que sin responsabilidad en la vida hasta cierto punto hay como un desorden, porque no hacemos cosas que son vitales para la vida, como por ejemplo estudiar. Estudiar nos puede sacar adelante y si nosotros no somos responsables y no entregamos tareas, no vamos a clase, no podríamos tener una buena vida más adelante. Excelente, muy bien, ¿verdad? Retomando las palabras de Christopher, pues la responsabilidad significa mucho, ¿verdad? Tanto cuidar de ustedes mismos como de los demás. Dar confianza, ¿verdad? Lo que las personas depositan entre nosotros, pues además en respuesta, ¿verdad? A eso, debemos de ser responsables, estamos expresando pues compromisos, todo lo que asumimos con los demás. Veo una manita, Emilio Morales, veo su manita levantada. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de una persona eh, sobre la base moral. Excelente, Emilio. Muy bien, ¿verdad? Aquí ya nos toma un poquito más el significado en cuanto a la moral que nosotros tenemos, la ética y la moral, ¿verdad? Porque también debemos de ser responsables. Este es un valor fundamental, por eso dice ahí, la responsabilidad es la base de la vida. Porque si nosotros somos responsables desde pequeñitos, pues vamos a hacerlo toda la vida. Así que gracias, chicos, por sus aportes. Ahí tenemos a Alejandra también. Teníamos la manita, no sé si va a dar un aporte. No, Alejandra. No, señor, disculpe que como si se me trabó un rato la computadora y le levanté la mano accidentalmente. No hay problema, Alejandra, muy bien. Sigamos entonces acá con el tema. Vamos a trabajar lo que es el tema de los sindicatos y conquistas laborales. Pues el día de ayer estuvimos trabajando también, ¿verdad?, las reformas sociales en Centroamérica. Vamos a retroalimentar un poquito ese tema para poder iniciar con el nuevo. Decíamos que el sistema económico, ¿verdad?, se había promovido a partir de las reformas liberales en los países centroamericanos, porque la economía de subsistencia pues estaba erosionada. ¿Qué quiere decir esto?
pues que el acceso a las fuentes de crédito era esencial para introducir nuevas tecnologías y convertir en el mercado mundial, pero todas las prácticas coercitivas estaba considerado como fundamental para los grandes agricultores. Por eso se decía de que estaba erosionada. También hablábamos de los pequeños y medianos productores que se les hacía difícil tener acceso a los créditos. Entonces hablábamos de diferentes reformas económicas que se habían creado durante esa época, ¿verdad? Y hablábamos de El Salvador, que Maximiliano Hernández Martínez había creado los 2 bancos. ¿Cómo se llamaban esos bancos? Que se creó en El Salvador. Banco Central de Reserva Banco de y América Central y Banco Hipotecario. Gracias chicos, los 2. Muy bien. Ahí nos dieron la respuesta, Alonso y Kevin. Hace referencia al Banco Central de Reserva y el Banco Hipotecario, ¿verdad? Que fueron los bancos para nuestro país y en otros países también, ¿verdad? Crearon leyes de inquilinato, también crearon acceso, ¿verdad? Los créditos para los pequeños productores y también pues a los comerciantes locales, ¿verdad? Y en otros países también, ¿verdad? Se hicieron reformas para dar crédito a los pequeños y medianos productores, como en los prestamistas, ¿verdad? Como medio, también para asegurar la mano de obra. Y también el tercer punto que vamos a trabajar es las reformas impulsaron en nuestra región las organizaciones de artesanos, trabajadores ferroviarios, trabajadores agrícolas. ¿Cuáles eran las reformas que ellos pedían? ¿Qué cambios pedían en la región para beneficiar a los trabajadores? Como que mejores condiciones laborales. Excelente, María Jimena. ¿Qué más? ¿Qué reformas querían que se impulsaran para beneficio de La mejora de la educación. también, ¿verdad? En la educación, en el acceso a educación. ¿Qué otra reforma? También un mejor salario podría ser. Sí, reformar el salario, ¿verdad? ¿Cómo se les pagaba antes? Con cacao. Esa era, digamos, era la moneda, pero luego llegaron las Colones, si no mal recuerdo eran colones. luego eran los colones, pero por la forma que ejercían ese trabajo, recordemos que Era algo injusto. sí, ¿verdad? Y se le denominaba destajo, porque se le pagaba por obra realizada y no por jornada de trabajo. Entonces, los terratenientes les pagaban a través de fichas. Esas fichas las iban a canjear siempre a la misma tienda del terrateniente, ¿verdad? El dueño de las haciendas. Y luego, pues, esa era una forma de explotación porque no tenían una jornada laboral, no tenían prestaciones básicas y entonces también eso era uno de los requisitos que ellos pedían, que se les mejorara las condiciones laborales y que tuvieran acceso al crédito, que tuvieran seguridad social y acceso a la educación. Muy bien, ahora sí pasamos al tema que son los obreros y conquistas laborales. Obrero, ¿verdad? Se le denomina a todas las personas, ¿verdad?, que ejercen
un trabajo. Sindicato, ¿han escuchado ustedes alguna vez esta palabra? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Ajá, ¿y qué significa o qué? El significado no recuerdo bien. Pero, señor, ¿verdad que Era como los algo... Vaya, Marcelo, Ujú. Diego, Jimena. que, señor, ¿verdad que los sindicatos son como las personas que trabajan como recursos humanos? Ah, ¿tiene la idea? Muy bien, ya luego vamos a dar una definición concreta. Alejandra. No, señor, la compañera. Ah, perdón. Muy bien. ¿A quién le correspondía ayudarnos? A mí, pero es que no se me ocurría. Ah, María Jimena. Es que solo recuerdo que era algo como, no sé si era político o yo qué sé, pero es que no recuerdo bien. Vaya, pues aquí vamos. Yo, señor, recuerdo que son como un grupo de trabajadores profesional y económica de los asociados. Ok, sí, estamos bien ahí, ¿verdad? Vamos a hacer una retroalimentación de todas las definiciones que ustedes nos han dado, todas esas ideas. Vaya, los sindicatos son trabajadores que velan por el bienestar de los trabajadores, ya sea de una empresa. Eso quiere decir que ellos son los encargados de velar, ¿verdad? Porque todos sus trabajadores tengan un salario justo, una jornada laboral de 8 horas y así, ¿verdad? Todos los beneficios que se le da a un trabajador. Correcto, entonces eso es un sindicato. Ya más adelante pues vamos a ir trabajando y definiendo, ¿verdad? También en qué consisten los movimientos laborales y los movimientos obreros. Aquí estamos en la guía ahorita. Dice que el sentimiento de explotación de los trabajadores debido a los métodos utilizados en la industrialización y el excesivo interés del lucro de parte de los inversionistas motivó el desarrollo de los movimientos obreros para exigir a los patrones condiciones salariales más justas y jornadas de trabajo más cortas. Entonces, prácticamente los sindicatos que eran los que pedían, ¿verdad? Que era lo que solicitaban, condiciones salariales justas y que la jornada laboral se redujera, ¿verdad? A 8 horas. Entonces acá vemos que en 1920 El Salvador, ¿verdad? El derecho laboral no estaba consolidado y todo se regulaba a través del Código de Trabajo. Sin embargo, en 1920 y 21, se originaron movimientos huelguistas en gremios como los panificadores, zapateros y sastres. Entre 1920 y 1924 tenemos una fuerte crisis económica, la que permitió la formación de sindicatos, ¿verdad? De los zapateros, sastres, carpinteros, albañiles, entre otros. Y ese año también se fundó la Federación Regional de los Trabajadores en El Salvador. Y todos esos grupos pues fueron similares tanto en Guatemala como Honduras y Nicaragua, que constituyeron la Confederación Obrera Centroamericana. Y estaba dirigido también por el presidente Pío Romero Bosques, que estuvo en el poder en 1927 a 1931. Luego la Federación Salvadoreña desarrolló acciones y logró que se decretaran leyes favorecedoras, que durante el mandato de Maximiliano Hernández Martínez, pues los obreros desarrollaron alzamientos contra el sistema
y el levantamiento de 1932 terminó una fuerte represión por parte del gobierno. Entonces acá vemos que los sindicatos, según datos del Ministerio de Trabajo, El Salvador reporta una tendencia al aumento de un número de sindicatos y sus afiliados y afiliadas, que son los mismos trabajadores. Un 70% de la afiliación se encuentra en el sector construcción, en la maquila, comercio e industria, ¿verdad? Que hay sindicatos. Y también tenemos un sector de gobierno, ¿verdad? Que representan los sindicatos de los ministerios que pertenecen al órgano ejecutivo. Entonces, el nivel de participación de las mujeres en las diferentes organizaciones sindicales era bajo. ¿Por qué? Porque las ramas como la construcción no había dicha participación, pues casi era inexistente, ¿verdad? Y aquellas federaciones tenían trabajo organizativo. Ok, entonces ahora pues nos vamos al libro de texto. Vamos a hacer, permítame aquí, vamos a ver. Tengo que, aquí. Ahí está. Estamos en la página 108. Si usted tiene su libro de texto, nos vamos a la página 108. Acá podemos visualizar una imagen que hace referencia a lo que le estaba mencionando, ¿verdad? Que era la década de 1920, donde nace la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños. En ellos se vieron involucrados sectores campesinos, indígenas, obreros, reformistas, bueno, creo que casi no observo, anarcosindicalistas, marxistas y de canales de lucha ideológica. Acá vemos una visualización, ¿verdad? Y también vemos algunas de las fechas donde se formaron diferentes asociaciones sindicales. Ahora, si me ayudan, habilitan el micrófono y me ayudan con la lectura del párrafo. La leo yo, señor. Sí. Vale. La consolidación del modelo de exportación en Centroamérica produjo una relativa estabilidad que hizo posible un incipiente movimiento obrero, el cual proveyó a los trabajadores urbanos y del enclave de la fuerza necesaria para crear diversas formas de organización. Estas buscaban el bienestar social de sus miembros y la formación de una identidad de sus labores. Para ello, dictaron conferencias, editaron libros y periódicos, así como crearon espacios recreativos llamados clubes. Además, daban contribuciones obligatorias para ayudar a sus miembros en casos de enfermedad o muerte. Otro tema de preocupación fue la educación de sus artesanos, por lo que abrieron escuelas nocturnas y solicitaron la apertura de escuelas de artes y de enseñanza de oficios urbanos. El periodo en que más asociaciones de este tipo se formaron es el de 1900 a 1930. Gracias, Alonso. Dana. Todo el cuadro. 1911, el primer Congreso Obrero Centroamericano fue convocado por las asociaciones obrero-artesanales salvadoreñas y se celebró en San Salvador. A este asistieron delegados de todos los países del Istmo, a excepción de Panamá. 1914, en Costa Rica se registra por primera vez la fundación de un sindicato. 1919, en Costa Rica se fundan dos sindicatos más, uno en Cartago y el otro en San
San Jorge, 1921. El segundo país donde surgió un sindicato fue Guatemala con la fundación de varias organizaciones de trabajadores. 1924. En El Salvador se fundó la Federación Regional de los Trabajadores Salvadoreños, FRTS, lo que implicaba la existencia previa de organizaciones sindicales. 1929. Surge en Honduras un grupo de asociaciones mutuales, las cuales crearon posteriormente la Federación Sindical Hondureña. 1930. Se crea en Nicaragua la primera organización sindical. Ok, gracias. Ahí vemos una línea de tiempo, ¿verdad? Aproximadamente de 1911 a 1930 en los países centroamericanos donde se organizan los primeros. Entonces nosotros fuimos los primeros. Sí, sí. Aquí tenemos prácticamente los países centroamericanos, ¿verdad? Donde se fundan los sindicatos. Igual también en nuestro país, en 1924, creó la Federación Regional de Trabajadores, ¿verdad? Salvadoreños, y en los cuales pues estaban organizados para pedir a estas organizaciones que tuvieran leyes de protección a sus trabajadores. Entonces vemos que estas organizaciones obreras lograron que se cumplieran importantes demandas, como la reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias, creación de leyes de protección a los empleados, el pago de vacaciones, el descanso semanal, el pago de horas extras y derechos de asociaciones y de reuniones, ¿verdad? Esto es un derecho que todo salvadoreño tiene y está marcado también en nuestra Constitución de la República, pero siempre y cuando, ¿verdad?, no dañemos la integridad de las personas ni la propiedad privada, porque ustedes pueden participar, pertenecer a un sindicato, realizar diferentes reuniones, ¿verdad?, estar en derecho de asociación, en un derecho de reunión, en el cual siempre y cuando pues no se dañe propiedad privada ni integridad de las personas. Todo eso es penado por ley, pero en algunos países pues sí se cumple, ¿verdad? En otros pues no. Aquí tenemos las tendencias ideológicas. Predomina, ¿verdad?, el origen del sindicalismo. Ofrecen dos polos totalmente opuestos. Por un lado, la orientación reformista a fin del gobierno, y por el otro, la corriente de izquierda progresista que plantea la superación total del sistema. Entonces, prácticamente lo que decíamos, ¿verdad? Velan por el bienestar de los empleados de gobierno, ¿verdad? Aquí vemos también la tendencia reformista, pues busca la negociación y el diálogo con el gobierno, inclinándose al acatamiento de las disposiciones. Y la segunda, pues no se ha descartado la concertación al diálogo, pero al no entrar espacios ha abandonado el camino. Y el surgimiento de estos primeros sindicatos pues se da entre 1923 a 1924 y muestra el plano ideológico como crisis de un paradigma socialista, con el surgimiento y lucha entre las corrientes sociales reformistas, anarcosindicalistas y comunistas. Ahora nos vamos a la siguiente página. ¿Quién me ayuda con los movimientos laborales? Página 109. Yo, señor. Ok, Alejandra. Yo, señor. Sí, lea. Movimientos laborales rurales. En 1930 el movimiento obrero estuvo vinculado a las ideas comunistas, por lo que fueron prohibidos por los gobiernos de la región. Los sucesos de 1932 en El Salvador, en los que se reprimió
a campesinos y obreros no solo impactó con medidas represivas en este país, sino en casi todo el istmo. El levantamiento campesino de 1932 en El Salvador fue una mezcla entre protesta e insurrección que acabó en etnocidio. El Salvador sumido en una profunda crisis económica por la caída de los precios del café y la crisis de 1929 se enfrentó a una oleada de protesta y rebeliones contra el sistema desigual de tenencia de tierras que se agudizaron con las reformas presidenciales que despojaban a los campesinos de sus tierras ejidales para darlas a los grandes terratenientes. Los campesinos e indígenas se levantaron contra el gobierno y atacaron instalaciones militares en el occidente del país, coincidiendo con una rebelión organizada por el Partido Comunista Salvadoreño (PCS), tras perder las elecciones que posteriormente acusaron de fraudulentas. ¿Sigo, señor? Sí. La organización obrera resurgió en los años de 1940 cuando protagonizó movimientos que buscaron poner fin a los regímenes autoritarios encabezados por los militares. La clase trabajadora se fortaleció debido a las constantes violaciones en su contra. Esto también posibilitó que algunos de los movimientos laborales se transformaran a mediados de la década de 1970 en grupos guerrillero. Estos protagonizaron durante la década de 1980 un conflicto armado que concluyó con la firma de los acuerdos de paz en enero de 1992. Ok, gracias. Nos pasamos a lo que es a la siguiente página, 110, movimientos laborales urbanos. ¿Quién me ayuda? Yo, señor. Gracias. Movimientos laborales urbanos. La noción de movimientos laborales designa el conjunto de prácticas sociales, organizaciones sindicales de la clase obrera en distintos países europeos del siglo XIV. No, XIX. ¡Ah! 19. A partir de ese momento, iniciaron las luchas por mejoras salariales y de condiciones de vida para los trabajadores. Ok, gracias. ¿Sigo? Ahí también, ¿verdad? Menciona sobre la creciente radicalización de los obreros. Todo eso también llevó a la fundación de partidos comunistas a través de todo el istmo centroamericano. Ejemplo, en Guatemala en 1923, Honduras en 1929, El Salvador en 1930, Costa Rica en 1932 y Nicaragua en 1944. Pues toda esta influencia determinó en gran medida al accionar a los diferentes movimientos laborales urbanos como la capacidad para organizarse en mutuales o sindicatos y protagonizar las huelgas o luchas sociales. Y aquí tenemos la OIT, que es la organización que fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó como la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Su constitución fue elaborada entre enero de 1919 por la Comisión del Trabajo, precedida por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo, y estaba compuesta por representantes de 9 países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos. Pues todo eso impulsó la creación de la OIT y fue provocada por consideraciones sobre seguridad humanitaria, política y económicas, al sintetizarlas el preámbulo de la Constitución de la OIT, ¿verdad? Entonces, esa institución que fue creada se encarga también, ¿verdad?, de ver esa parte en las cuales
hay violaciones a los derechos, ¿verdad? Como injusticia, la humanidad, así también por el deseo de asegurar la paz en el mundo. Muy bien, ya casi se nos acaba el tiempo. Solamente para la próxima clase, el miércoles, que ya vamos a estar personalizados, vamos a trabajar esa parte. Si es posible, ustedes ya la pueden trabajar en casa, que sería la página 111. También la pueden buscar en la guía de texto, ¿verdad? En la semana 7, ahí está la información para que usted pueda completar esta cronología y se nos sea más fácil trabajarla el día miércoles. Así que eso es por mi parte todo. No sé si hay preguntas o nos quedamos acá. Vaya, pues entonces que tengan un feliz provecho. No hay preguntas. Y nos vemos el lunes con actividades socioemocionales y el miércoles ya con clases. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós. Feliz provecho. Adiós, señor. Adiós, adiós. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, cuídense. Adiós, adiós. Adiós, Gracias señor. igualmente, señor. Adiós, feliz día.